Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo es el orden acá? Todo bien. Como quieran, ese con libertad ni ofendo ni temo. Bueno, buenas noches a todos, bienvenidos. En nombre de la Gran Masonería del Uruguay, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Estamos muy honrados con Tatiana Cortazo y que les habla de que nos hayan convocado para compartir este conversatorio. Jaime Clara, mi compañero de esta noche, y bueno, también darles la bienvenida a los colegas de la prensa que están aquí atentos en esta que es una instancia muy especial, ¿no? Porque pocas veces tenemos juntos a los candidatos a la presidencia en actividades en conjunto. Y bueno, hoy de aquí hay un candidato que va a ser el próximo presidente del Uruguay. Bien, y obviamente que es... Agradecemos entonces a los candidatos también. Este primer conversatorio obviamente pretendía tener a los 11 candidatos, pero por razones materiales resulta realmente imposible. Por eso se dispuso en esta primera instancia que estén los candidatos de los partidos con representación parlamentaria desde la elección del 2014. Bueno, por motivos de agenda, el candidato de Unidad Popular, el maestro Gonzalo Abella, no pudo concurrir, pero envió, por supuesto, sus saludos y agradecimientos. Aquí tenemos un mensaje justamente de él, que bueno, que habían advertido el día fijado que coincide con actividades preelectorales de absoluta prioridad para nosotros. En cuanto lo confirmamos, quisimos hacérselo saber de inmediato, reiterando el agradecimiento por su generosa invitación. Así dice el mensaje de Gonzalo Abella, quien es el candidato de Unidad Popular. Como les decía, va a haber un segundo conversatorio republicano en fecha a confirmar con el resto de los candidatos de otros partidos. En principio se estaría manejando el 17 de septiembre, pero hay que coordinarlo con todas las agendas de los candidatos. Allí estarían los candidatos de Cabildo Abierto, el Partido de la Gente, el Partido Ecologista Radical Intransigente, el Partido Verde Animalista y el Partido Digital. Bien, bueno, vamos a invitar al gran maestro de la Gran Logia de la Masonería del Uruguay, José Garchitorena, quien va a hacer uso de la palabra con motivo de, bueno, de esta importante actividad que está basada en los principios republicanos de la masonería y, bueno, con el fin de realizar un aporte a la sociedad. Señores candidatos a la presidencia de la República, autoridades nacionales y departamentales, autoridades masónicas, señoras, señores, hermanos todos. Para la Gran Logia de la Masonería del Uruguay es un honor recibir a los candidatos a la presidencia de la República, ingeniero Daniel Martínez, doctor Luis Lacalle Pou, doctor Ernesto Talvi y doctor Pablo Mieres. Sean bienvenidos a la sede nacional de la Masonería Uruguaya, que desde su fundación en 1856 está empeñada en unir a las personas y en romper los moldes que de múltiples maneras condicionan la libertad de conciencia y de pensamiento, limitando la inagotable capacidad del ser humano de crear en los campos material, intelectual y espiritual. Por eso hemos invitado a todos los candidatos a la presidencia a conversar a propósito de los temas que hacen a la dignidad y al desarrollo de los seres humanos, a la convivencia pacífica en sociedad y a su progreso. En tanto institución progresista y representativa del humanismo laico en la sociedad, para la masonería nada de lo humano es ajeno. En ella han sabido convivir personas de férreo carácter y de diferentes convicciones políticas y filosóficas y creencias religiosas,
pero que por compartir su fe en el ser humano y en un mismo credo humanista y laico, han sabido impulsar ideas y valores que por trascender la circunstancia han asegurado un futuro a la humanidad. La vocación universal de los principios y valores que promueve la masonería y su calidad de verdadera escuela para la vida en libertad y para la libertad hacen de ella el ámbito adecuado para que se reúnan individuos de las más variadas procedencias, vocaciones y preferencias para intercambiar conocimientos, experiencias e ideas sin los condicionamientos de la coyuntura política, económica o social, pero con el objetivo declarado de superarse en lo personal y de trascender las disquisiciones e incidir en la sociedad de la que forman parte. En ese sentido, más allá de las particularidades de cada país y lugar, los seres humanos de hoy, fundamentalmente los de Occidente, nos ha tocado vivir un cambio de época. Desaparecidas las utopías que caracterizaron el periodo de la Guerra Fría y sus paradigmas, ingresamos en un tiempo en el que todo, instituciones y valores, ha sido puesto en cuestión, y donde el hedonismo, con la carga de insatisfacción que conlleva, y el igualitarismo, que ignora los méritos y las virtudes de cada individuo, pautan las reacciones y las relaciones entre las personas. Por otra parte, pese al creciente fenómeno de la globalización, o tal vez incentivado por él, se ha renovado la reivindicación de los particularismos regionales, étnicos, sociales y de género. La democracia y los valores humanistas están siendo cuestionados por los populismos de izquierda y de derecha, y por las corrientes teocráticas y fundamentalistas que en muchos casos no dudan en recurrir al terrorismo. Y qué decir de los avances tecnológicos, que día a día nos ofrecen mejores perspectivas de vida, pero que también nos obligan a buscar un equilibrio entre la libertad de investigar y progresar y la dignidad y supervivencia de la especie. Todo ello ha puesto en entredicho los principios y valores humanistas que caracterizan a Occidente y que tienen vocación universal por ser inherentes a la dignidad humana. En ese marco, la dicotomía izquierda y derecha no alcanza para interpretar y comprender las actitudes y los fenómenos sociales de nuestro tiempo. No alcanza para construir los nuevos consensos. Es que la disyuntiva de nuestra época no está allí. Una vez más, como ha ocurrido en otras veces a lo largo de la historia, la dicotomía es entre la cultura liberal y la cultura autoritaria. Izquierda y derecha son posiciones que las personas adoptan en el marco de cada una de esas culturas. Buena parte de la confusión en la que vivimos y de la dificultad que tienen nuestras sociedades para resolver muchos de sus problemas parten de no entender esta cuestión y seguir aferrados a moldes perimidos. Toda sociedad necesita de consensos para convivir y progresar. Necesita de un pacto basado en valores y objetivos compartidos, por mínimos que sean. Por todo esto, en tiempo en que la razón cede espacio a las emociones y a los instintos a la hora de opinar y de actuar, en que el interés general muchas veces es confundido con las agendas de colectivos o individuos y en que las personas parecemos empeñadas en resaltar lo que nos distingue en lugar de lo que nos une, es que la gran logia de la masonería del Uruguay ha invitado a los candidatos a la presidencia de la República para que compartan sus opiniones en torno a los principios, valores e ideales humanistas que le han permitido al ser humano alcanzar niveles de desarrollo intelectual y material como nunca antes y que la masonería reivindica y promueve por estar en su esencia. Los hemos invitado a conversar a propósito del futuro de la República, a partir del paradigma que encarna el tríptico libertad, igualdad, fraternidad. Gracias por haber aceptado la invitación a abordar estos temas que no suelen estar en la agenda cotidiana, pero que deben ser el sustento y el contexto de la misma. Y sepan que cuentan con los masones del Uruguay para promover la cultura liberal y para darle a los principios y valores humanistas su verdadero sentido y alcance, premisa indispensable para alcanzar una sociedad más libre y más justa. Muchas gracias. Bien, y si bien los 4 candidatos son muy conocidos, corresponde por una cuestión de orden, inclusive porque este conversatorio republicano está siendo transmitido a través de las redes sociales, una breve reseña biográfica de cada uno de ellos. Bien, ingeniero Daniel Martínez Villamil nació en Montevideo en el año 57, tiene 3 hijas y 7 nietos. En 1982
Se recibió de ingeniero industrial en la Universidad de la República y se especializó en automatización y robótica. Se unió al Partido Socialista a los 16 años, fue presidente de la Federación ANCAP y miembro del secretariado ejecutivo del PIT-CNT. Durante los años 1993 al 2004 participó de diferentes proyectos como consultor independiente, gerente técnico y de obra en importantes empresas de Montevideo y el interior del país. En el primer gobierno del Frente Amplio presidió ANCAP hasta el año 2008, fue nombrado ministro de Industria, Energía y Minería. En 2010 se convirtió en senador del Partido Socialista. En el año 2014 fue reelecto, cargo que ejerció hasta el 6 de julio del año 2015. En mayo de ese año fue candidato a la Intendencia de Montevideo por el Frente Amplio, ganando las elecciones y asumiendo como intendente el 9 de julio de 2015, renunciando a su cargo el 1 de abril de este año. El 30 de junio compite en la interna de su partido político y fue electo como candidato único a la presidencia de la fuerza política. Bien, vamos a presentar a Pablo Mieres, nació el 30 de julio del año 59, es doctor en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad de la República, tiene un grado en Sociología para el Desarrollo del Instituto Universitario CLAE, es presidente del Partido Independiente y senador de la República. Fue decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Comunicación de la Universidad Católica del Uruguay. Fue docente universitario de grado y posgrado desde 1985 a 2016 en la Universidad Católica del Uruguay y en la Universidad de la República, autor de diversos libros y artículos académicos en los temas de su especialización. Vamos a presentar al candidato a la presidencia por el Partido Nacional, Luis Lacalle Pou. Es abogado, realizó sus estudios en la Universidad Católica del Uruguay, nació el 11 de agosto de 1973. Comenzó su trabajo político en la lista 400 del departamento de Canelones, por la cual fue electo como diputado en el año 2000 y reelecto para los siguientes periodos consecutivos y legislativos, del 2005 al 2010, del 2010 al 2015. En el año 2014 fue electo senador de la República para el periodo 2015-2020. El 30 de junio fue electo como candidato por el Partido Nacional para disputar las elecciones nacionales de este año. El pasado 12 de agosto, Luis Lacalle Pou renunció a su banca en la Cámara de Senadores para dedicarse a la campaña electoral en la que se elige el próximo presidente. Decidió asimismo no percibir el subsidio que estipula la ley 15.900 para aquellos políticos que renuncien a sus cargos. Vamos a presentar al candidato a la presidencia por el Partido Colorado, Ernesto Talvi. Es profesor visitante en la Facultad de Asuntos Públicos e Internacionales de la Universidad de Columbia de Nueva York. Durante 21 años, entre 1997 y agosto de 2018, fue director académico de CERES, que es el Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social, desde donde generó propuestas de políticas públicas innovadoras para el debate y el desarrollo del país. Fue investigador senior no residente de la Booking Institution de Washington, D.C., director de la iniciativa Booking Ceres para América Latina, doctor en Economía por la Universidad de Chicago, y su principal objetivo es que Uruguay vuelva a ser un país de igualdad real de oportunidades que asegure el respeto de los derechos de los ciudadanos, comenzando por el derecho a una educación de calidad para todos. Ahora les vamos a comentar a todos ustedes, ya hablamos con ellos con anterioridad, la modalidad que tendrá este conversatorio, primer conversatorio republicano, los candidatos piensan a Uruguay. La Gran Logia de la Masonería justamente plantea, como decía Garchitorena, 3 consignas basados en los 3 ejes específicos de la masonería: libertad, igualdad y fraternidad, y para eso se convoca a los candidatos para saber sus opiniones sobre estos temas. Se plantearán 3 consignas basadas justamente en cada uno de estos temas y los candidatos dispondrán de 5 minutos cada uno para intentar en ese tiempo, cosa que agradecemos sea respetado, las ideas al respecto. Les estaremos avisando cuando falte 1 minuto. Al finalizar de los 3 temas tendrán 2 minutos cada uno para que dejen una conclusión final sobre lo conversado esta noche. Se ha definido un orden aleatorio en función de cada uno de los temas, así que esta será la modalidad. Vamos a presentar el primer tema, que es libertad. La pregunta es, ¿cómo garantizar la libertad de pensamiento
de opinión y de expresión, y aquí podemos incluir temas tales como la laicidad y la libertad de cultos. Para la masonería, el ser humano, por su condición de tal y con independencia de cualquier circunstancia, es una persona libre, que tiene el derecho y el deber de desarrollar sus potencialidades intelectuales, espirituales y morales. Por eso, entiende que no debe imponerse ningún límite a la libre investigación en la búsqueda de la verdad, no admite que la libertad de pensamiento sea conculcada o desconocida y considera que el raciocinio consustancial al individuo debe regir el destino de los pueblos para llegar a su emancipación progresiva y pacífica. Por eso, la masonería promueve que las instituciones del país se basen en los principios republicanos democráticos y fomenta la libertad de conciencia y la tolerancia ideológica, religiosa y política, propugnando por la prescindencia de toda consideración confesional o dogmática en la conducción de los asuntos públicos. Bien, entonces, ya para los candidatos, la pregunta es cómo garantizar la libertad de pensamiento, de opinión, de expresión, incluyendo el tema laicidad y libertad de cultos. El orden de esta primera pregunta será Martínez, Mieres, Lacalle Pou, Talvi. Ingeniero Martínez. Bueno, muy bien. Buenas noches a todas y todos. La verdad, felicitar a la masonería por esta iniciativa. Si bien el tiempo es muy reducido, creo que está muy bueno saber qué opina cada uno y los compromisos a asumir. Y mucho más cuando la elección es basada en el tríptico que hace a la esencia misma de lo que es la democracia y la república, que es el tríptico de libertad, la igualdad y la fraternidad. El otro día, leyendo a Yuval Harari, que es un pensador israelí muy interesante, él hablaba que si hay algo que a partir de lo que fue la Revolución Francesa empezó a predominar en el ser humano y que une a los mejores pensamientos, religiones y transversaliza a lo mejor del ser humano, es la religión, entre comillas, del humanismo, que nos une en torno a valores y principios que deben regir la relación entre los seres humanos. Dentro de esto, sin duda, este tríptico tiene un papel fundamental, mucho que tuvo que ver en la masonería, ni que hablar y hay que reconocerlo en la propia Revolución Francesa, pero garantizar la libertad en su total y absoluta expresión creo que es un compromiso democrático y republicano que todos debemos asumir. Esto implica algunos elementos que la permitan asegurarla, ¿no? A mí me gusta decir que primero la institucionalidad y el respeto a las leyes que tiene la República son la primera y fundamental eslabón o componente para asegurar en toda su cabalidad el cumplimiento del derecho de todo el mundo de expresarse, disentir y tener libertad de culto y a su vez con el respeto de la laicidad. Nuestra Constitución podrá ser mejorable, y las instituciones son absolutamente la garantía y el cumplimiento y respeto de las leyes de todos los integrantes de la sociedad son la garantía de que se cumplan las verdaderas y en toda su cabalidad la libertad. Yo creo que en ese sentido tenemos que ser muy estrictos. En lo personal, por ejemplo, en el cumplimiento de las leyes, uno puede a veces no tener absoluta coincidencia con las decisiones judiciales, pero uno sabe que la justicia debe ser independiente y es una esencia misma de la garantía de la libertad y por lo tanto uno debe limitarse absolutamente a cuestionar y reconocer esa independencia que hace mismo a la base y a la estructura del sistema democrático y republicano. En el sentido de la libertad de culto, yo creo que por suerte la República si bien podrá haber alguna religión mayoritaria, dominante, hemos logrado construir una sociedad básicamente respetuosa y tolerante, aunque lamentablemente a veces siempre hay expresiones de intolerancia que atentan contra la libertad de culto. Sí, un tema de debate es lo que yo creo que la República debe asegurar es que cada uno, tanto en la religión como cualquier aspecto de la vida, pueda decidir con su propia conciencia en el marco del respeto de las leyes. Por eso la laicidad debe ser concebida, desde mi punto de vista, en un sentido que permita cada expresión de pensamiento o religiosa en toda su cabalidad, para que cada habitante, hombre o mujer de la República, pueda practicar su pensamiento, su ideología, uso religión en base a su libre sentir en la medida del respeto a la institucionalidad y a las leyes. Creo que en ese sentido es una práctica que a veces la sociedad, y mucho más, como bien se decía, en este momento donde las redes y
bueno, la forma de expresarse y debatir, a veces donde no permite mirar a los ojos y que el ser humano aprenda a entenderse y respetarse, puede llevar a síntomas de intolerancia que como sociedad debemos aprender a convivir. No creo que sea por el lado de la represión, pero sí y por el lado de inhabilitar las expresiones de pensamientos, pero sí creo que debemos dar un debate que nos permita que esta nueva realidad, que es un debate donde a veces se discuten en base a grupos de afinidad y donde el intercambio de ideas y el entender que hay seres humanos que puedan tener una visión diferente queda excluido. Es un verdadero desafío, yo creo que son de los desafíos nuevos que esta sociedad de la tecnología y de la innovación nos propone. A veces me toca ver o recibir expresiones que uno dice, pucha, esta gente está viviendo su propio mundo, se escucha a sí misma y demoniza, muchas veces apelando a la intolerancia. A mí me ha tocado salir a defender a Luis en cuanto a algunas candidato Luis Lacalle, quise decir, en algunas intolerancias o acusaciones absolutamente falsas. Creo que eso nos tiene que unir, y porque la libertad de expresión en base a la verdad y a que cada uno exprese sus ideas debe estar por encima de cualquier diferencia política. Cumplí, no sé si... Muy bien, faltaron 6 segundos. Gracias, ingeniero. Igual no son acumulables, no son como los puntos, ¿eh? Mieres, por favor. Bueno, buenas noches. Vamos a tratar de ser tan exactos como el ingeniero. Y es ingeniero. Muchas gracias a la Gran Logia de la Masonería del Uruguay, en la persona del gran maestre José Garchitorena y todas las autoridades. Es un gusto estar acá y particularmente reflexionar sobre estos temas que son realmente básicos, cardinales de la convivencia democrática, republicana, y este primer tema en particular, la libertad de pensamiento, de opinión y de expresión, o sea, en toda su abarcabilidad de lo que supone el ejercicio de esa facultad básica de los seres humanos, que es la libertad. Uno dice, en las sociedades autoritarias es bastante sencillo el tema, no existen las libertades, pero lo importante o lo más complejo es cuidar la libertad en toda su extensión en un sistema democrático. Porque que haya un sistema democrático no necesariamente significa obligatoriamente que esa libertad de pensar, de opinar, de expresarse, esté totalmente garantizada. Entonces hay que estar siempre atentos a establecer las garantías que permitan que todos los seres humanos puedan ejercer la libertad en toda su magnitud. Uno de los asuntos centrales es garantizar la neutralidad del Estado, es decir, que el Estado permita que cada uno piense, opine y se exprese de la manera que le parezca mejor, sin ningún tipo de límite ni de, digamos, que desde el Estado se busque torcer o exigir u obligar de una manera explícita o implícita que la gente piense o sienta o se exprese de una determinada manera. Yo creo que ahí hay un primer desafío, el desafío de un Estado que tenga la neutralidad frente a la diversidad humana, que tiene todo el derecho de ejercer su libertad en la mayor plenitud. En segundo lugar, la idea de laicidad, que nosotros la entendemos como el ejercicio del pluralismo. Es decir, la laicidad es el pluralismo, es decir, la posibilidad de que todos podamos expresarnos desde nuestras concepciones, que pueden ser las más variadas que uno pueda imaginar, pero que en definitiva esté garantizada la posibilidad de expresarse. Y hay una tercera dimensión que a mí me preocupa particularmente, que es que en un sistema republicano y democrático tiene que haber una clara distinción de la frontera entre el Estado, el gobierno y las organizaciones partidarias. El gobierno tiene que tener la capacidad de saber que representa a todos y que en definitiva no puede incursionar o cruzar la frontera en el sentido de diluir su responsabilidad, que es la de representar a todos los ciudadanos con respecto a lo que implica un ejercicio del poder que pueda ser visualizado como de alguna forma partidizado. Ahí se afecta la libertad, ahí se entra en riesgo
de afectar, digamos, lo que es este valor primordial. Y digo, la democracia republicana implica un gobierno capaz de distinguir y de asegurar que no ingresa en actos de corte partidario. A mí no me parece bien que, amparado en una ley de medios que anuncio de parte del Partido Independiente, es objetivo nuestro su derogación, porque afecta la libertad en sentidos muy variados, se haga desde el gobierno un ejercicio de uso sobre el hecho de supuestas campañas de bien, sí, cómo no, supuestas campañas de bien público, se haga un ejercicio de ingreso a la arena política haciendo propaganda en favor del partido de gobierno, lo cual me parece que está muy mal. Yo comparto aquella frase que dijo Danilo Astori hace unos cuantos años: la mejor ley de medios es la que no existe. Y después secundó el expresidente José Mujica, que dijo: si me presentan un proyecto de ley de medios, lo tiro a la papelera. Después de eso aprobaron una ley que tiene alrededor de 200 artículos controlando a los medios de comunicación. Nuestro compromiso de que en nombre de la libertad hay que derogar esa ley. Gracias. Bien. Vamos 9 segundos. 9 segundos. Luis Acayepo, por favor. Agradecer a la masonería la invitación. Hablábamos antes en una reunión más chica, lo bueno de estas instancias de apertura, a uno le permiten reencontrarse con las cosas importantes. Todo el resto es instrumental a la libertad, a la igualdad y a la fraternidad. Obviamente en campaña electoral y nuestra tarea, que es vertiginosa, a veces nos detenemos mucho en los medios y perdemos la dimensión de los fines. Obviamente venir a esta casa no por primera vez me permite reencontrarme con los orígenes propios de la nación, con los orígenes propios de mi partido y después con los orígenes algunos familiares, paterno y materno. Y nos permite también anclarnos en estos temas propios de la discusión del momento. En este mundo moderno tan interconectado, la libertad tiene sus virtudes y también tiene sus acechanzas. La libertad de pensamiento y de conciencia es anterior a todo. Uno piensa, es y después actúa. Si de alguna manera la libertad de conciencia o de pensamiento es cercenada, todas nuestras acciones posteriores lo van a estar. Y esta libertad es una libertad colectiva. En el colectivo actual, que hay amenazas que son muy antiguas y constantes y que tenemos amenazas nuevas. Y las defensas a la libertad, que ya no están solo sustentadas en la separación de poderes, clásicos que lo eran, hoy hay elementos supervinientes que muchas veces nos inhiben de poder defender el ejercicio de la libertad de pensamiento y de conciencia, salvo con soluciones ex post, o sea, ya es tarde. Recuerdo el año 2011, hicimos una jornada en el Parlamento, cuando yo fui presidente de la Cámara, con una magistral exposición del doctor Guzmán, que recomiendo, está publicada, donde se discutía la posibilidad o no de regular la libertad de conciencia y la objeción de la misma. Tiempo después yo presenté un proyecto de ley en ese sentido. El doctor Guzmán sostiene que la propia Constitución tiene estos mecanismos. Desde mi punto de vista hay que asegurarla, sobre todo en este mundo moderno. Por supuesto que suscribo las coincidencias que yo estoy diciendo en campaña que tenemos con los partidos de oposición. Ya encontré la primera con Pablo, que es una ley de medios que en realidad la ley de medios es instrumental a una forma de entender el gobierno. Un gobierno que parcializa, un gobierno que actúa y un gobierno que desde el poder de alguna manera filtra o calla algunas opiniones.
El artículo 5 de la Constitución, en la primera reforma de la Carta Magna del 17, pasa del estado confesional a un estado de separación benévola, ¿no? El cesaropapismo, la separación brutal del Estado de la Iglesia y después esta interconexión. Y yo creo que ese artículo de la Constitución, que sabiamente resuelve una época de nuestro país, marca una forma de entender la laicidad, muchas veces confundida con laicismo. Y me parece que desde el gobierno, muchas veces, dentro de los centros educativos, dentro de algunas instituciones, en términos jurídicos nos pasamos de vuelta y ya no solo la pluralidad de opiniones y de sentires conviven, y hablaremos después de fraternidad para hacer hincapié en estos temas, gracias, sino que termina siendo un lugar donde no se piensa, no se siente y no se hace uso natural de la conciencia. Entonces, el gran desafío en este mundo moderno interconectado, donde la tolerancia cobra una nueva redefinición por interconexión de todos los individuos, la libertad de pensamiento y la libertad de conciencia tiene que tener mecanismos que se protejan en el momento de ejercicio y no cuando las consecuencias ya son negativas. Muchas gracias. Bien. 30 segundos. Muy bien. Da gusto moderar, sigue con Ernesto Talvi, por favor. Bueno, buenas noches. Muchas gracias a la Gran Logia de la Masonería por la invitación, a José Garchitorena por ser tan buen anfitrión. Yo quiero distinguir dos conceptos que creo fundamentales para reflexionar sobre este tema. Uno es libertad de cultos versus laicidad, la otra es democracia electoral versus democracia liberal. La libertad de cultos rige en nuestro país por el artículo 5 de la Constitución en toda su extensión imaginable. Y ese es un tema que atañe a las personas. La laicidad, también consagrada en el artículo 5, implica algo distinto, y es que el Estado no sostiene religión alguna. Son dos conceptos bien separados y bien distintos. De hecho, uno podría imaginar situaciones en que la laicidad es vulnerada en nombre de la libertad de cultos, tomando el Estado de golpe acciones que en un Estado laico no corresponderían, y viceversa. Podría haber situaciones en que estamos violando en nombre de la laicidad la libertad de cultos, algo que ocurría, por ejemplo, en los países de la ex Unión Soviética, donde declarados laicos perseguían toda práctica religiosa, y en algunos estados en donde, por su laicidad, la práctica religiosa quedaba reducida al ámbito privado y no podía tener ninguna expresión pública, algo que por suerte no ocurre en nuestro país. La gente puede expresar su fe, sus creencias, tanto en privado como en público. Creo que el Uruguay ha encontrado un justo balance entre esos dos conceptos que tenemos que distinguir para todo lo que implica decisiones concretas. La libertad de cultos y la laicidad son dos conceptos distintos. Uno aplica a las personas, otro aplica al Estado. El Uruguay ha convivido con esa combinación y ha logrado construir una sociedad enormemente tolerante. Nos ha servido bien a los intereses de la convivencia en la República. Democracia electoral es lo que está de moda después de que cayó el muro de Berlín. La democracia electoral implica que los gobiernos son electos por elecciones más o menos periódicas, más o menos limpias, más o menos de participación universal, y que luego gobiernan las mayorías. Eso es la antítesis de la democracia liberal. La democracia liberal no es el gobierno de las mayorías. La democracia liberal se trata absolutamente todo de limitar lo que las mayorías ocasionales pueden hacer en el ejercicio circunstancial del gobierno. Y para eso existen un montón de pesos y contrapesos. Existe la separación de poderes, existe el gobierno de la ley, existe el sistema de justicia, existe la libertad de expresión, existe una sociedad civil vibrante, ágil, dinámica, todo lo cual los golpistas y revolucionarios modernos, que ya no lo son, sino que son mucho más escurridizos y difíciles de combatir,
porque llegan a ser electos por la vía democrática y luego, electos por la vía de la democracia electoral, lo que hacen es suprimir los valores de la democracia liberal. El gobierno de la ley, la separación de poderes, la libertad de expresión. Ortega y Gasset, me encantaría simplemente leerles este párrafo. El formidable filósofo y pensador español hace 100 años escribía: la democracia y el liberalismo son dos respuestas a cuestiones de derecho político completamente distintas. La democracia responde a esta pregunta. Un minuto. ¿Quién debe ejercer el poder público? La respuesta es: el ejercicio del poder público corresponde a la colectividad de los ciudadanos. El liberalismo, en cambio, responde a esta otra pregunta. ¿Quién ejerza el poder público? ¿Cuáles deben ser los límites a este? Y la respuesta suena así: el poder público no puede ser absoluto, sino que las personas tienen derechos previos a toda injerencia del Estado. Estos dos términos son inseparables. Si la democracia no es liberal, entonces no es democracia. La democracia liberal es lo que caracteriza a Occidente y en estos tiempos es lo que todos estamos obligados a defender. Muy amable, Muchas gracias. Vamos a pasar ahora al segundo tema: educación y construcción de ciudadanía, igualdad de oportunidades para la vida en sociedad. Para la masonería, la igualdad se deriva del hecho de que todos los seres humanos poseen una misma naturaleza, lo que los hace intrínsecamente iguales con independencia de las circunstancias y de las condiciones personales de cada uno. El orden para esta segunda consigna es el siguiente: Ernesto Talvi, Luis Lacalle Pou, Pablo Mieres y Daniel Martínez. Ernesto Talvi. Adelante. Gracias. La educación pública una educación pública de calidad es el gran igualador real de oportunidades, es el gran constructor de convivencia, de ciudadanía, de comunidad. En el Uruguay lo fue y dejó de serlo. Es así de simple, basta mirar los números, son aterradores, aterradores. 38 de cada 100 chiquilines terminan en el liceo, punto, a nivel nacional. De los que siguen en la educación, solo 19 de 100, de acuerdo a las pruebas que miden la capacidad de usar los conocimientos, van a tener posibilidades de insertarse con posibilidades en una sociedad que valora crecientemente el conocimiento. Esa es la realidad nacional. Si vamos a las periferias urbanas, a los cinturones de pobreza que rodean a todas las periferias urbanas, allí nacen la mitad de los chiquilines. La mitad de los chiquilines nacen allí y solo 19 de 100 terminan en el liceo. O sea que a la mitad de los chiquilines del país no los estamos educando, los estamos condenando a la informalidad, a la changa, a la dependencia de los planes del MIDES o peor aún, a elegir el delito como forma de vida, en particular las formas más lucrativas del delito que son el tráfico y la distribución de drogas. Así estamos, esa es la realidad. Hay que mirarla a los ojos. Esta decadencia viene de larga data. No es que no se han intentado hacer cosas en los últimos 15 años. Se han intentado hacer cosas, pero fracasamos. Mejor que asumamos el fracaso y que encaremos lo que tenemos que encarar. Primero como bomberos, después como arquitectos. Como bomberos vamos a tener que salir a desplegar en los cinturones de pobreza. Nosotros estamos proponiendo 136 liceos públicos modelo con una propuesta organizacional, pedagógica, de excelencia académica, de comunidad, de familia y de contención que le permita a chiquilines que hoy nacen con la suerte sellada simplemente por el barrio en el que nacen, condenados a una vida sin futuro, darles otra trayectoria de vida, otro futuro posible, que lleguen al liceo, estudien, terminen, vayan a la universidad, a la UTU o a un trabajo formal. Si a estos chiquilines no le devolvemos el futuro, el Uruguay no tiene futuro. Y vamos a tener que, como arquitectos, ir a una transformación integral del sistema educativo tal y cual la planteó José Pedro Varela a finales del siglo XIX, pero para los desafíos del siglo XXI. Necesitamos cambiar el gobierno de la educación, la estructura de gobierno de la educación, la forma en que se gestionan los centros educativos, yendo a la autonomía, los marcos curriculares y programas pedagógicos, los sistemas de evaluación de aprendizajes y de gestión de los centros, la carrera y la profesión docente
que hay que dignificarla porque el docente tiene que volver a ser la persona más admirada y respetada de la sociedad. Al fin y al cabo, tienen el futuro de nuestros hijos en sus manos. Y cualquier reforma tiene que tener claro cuál es su objetivo. Son los chiquilines, los chiquilines. Los tenemos que preparar para poder salir de la trampa de la exclusión y para poder defenderse en esta sociedad que valora crecientemente el conocimiento. Es la transformación más importante que tiene que hacer el próximo gobierno. Quien sea que esté dispuesto a encararla, lo digo aquí, y sí me consta que estamos todos comprometidos con esto, cuente con nosotros, desde el lugar que estemos, vamos a empujar y acompañar para llevar esto adelante. Bien. Senador Lacalle Pou, por favor. Si bien la igualdad es la esencia de los seres humanos, de todos, continuando con el mismo autor, el hombre es uno y sus circunstancias. Y las circunstancias en las cuales uno nace, se cría, se educa, convive, hoy son cada vez más desiguales. Y la igualdad tiene que estar basada en la lógica aristotélica de la justicia, que es tratar desigual a los desiguales. Y de las cosas más difíciles en la vida es ser justo. Y para lograr esa justicia hay que partir de bases que hoy generan un determinismo cuasi lombrosiano en muchos uruguayos, a 10 minutos de acá donde estamos sentados. Y eso debería generarnos una profunda rebelión como sociedad. Después hablaremos de la fraternidad. Y realmente pensar que un individuo tiene igualdad de oportunidades cuando nace y vive con su familia abajo de unos cartones, unos nylon y unos costaneros, familias grandes de 10 integrantes en medio de aguas servidas, es muy difícil que se levante todos los días a llevar una vida adelante cuando no tiene las necesidades mínimas básicas para un ser humano. Es el principio de la desigualdad. La cueva, el primer lugar donde el ser humano se refugió de que empezó a caminar erguido. Es muy difícil que alguien tenga igualdad de oportunidades en ese tipo de situación habitacional, en el hogar, que es donde están los suyos, es la cuna del afecto. Hay una canción que yo se la escuché a Cafrune, pero creo que es de Yupanqui, que dice, Dios por aquí no pasó. Y la canta Cafrune, creo que es de autor Yupanqui. Y lamentablemente después de 16 años de bonanza, por muchas esquinas de Montevideo del país no ha pasado. Continúo por lo que hablaba Ernesto Talvi, que es el tema educativo. Quizá como en casi ningún otro aspecto de la vida nacional, allí justicia, tratar desigual a los desiguales. Y eso se hace en los procesos de elección de horas. Procesos de elección de horas. Si no cambiamos los procesos de elección de horas y comunidades educativas estables, todo el resto es verso. Y el Uruguay tiene que tomar una decisión, que es decir, los mejores docentes a los lugares donde más se los necesitan. Los mejores docentes, si hay que pagarle más, yo me voy a hacer cargo de pagarle más porque van a estar con los niños, jóvenes y adolescentes que más necesitan de esa instrucción. Comunidades educativas estables, son chiquilines que muchas veces llegan de sus casas sin los primeros pasos de sociabilización. Ni que hablar, a veces carente de amor, y cuando digo carente de amor, carente de límite, que es una forma muy natural y necesaria para cualquier niño o adolescente de sentir afecto y preocupación. Individualizar esos chiquilines que llegan sobre todo a educación secundaria, pero ya se está viendo en primaria, carentes de todo escala de valores, de principio, y como nunca me acuerdo de mi profesora de sociología, con procesos de anomia de Merton increíbles. Una ausencia o conflicto de normas que está en la mezcla en lo que me enseñan o no me enseñan en mi casa y lo que vale en la esquina de mi barrio.
Y lo que vale en la esquina de mi barrio muchas veces me hace más popular en el entorno que yo vivo. Y por eso, como nunca, la igualdad está basada y entrelazada con la libertad. La capacidad que un niño, un adolescente, un joven tenga igualdad de trato en su casa habitación, igualdad de trato en su proceso sanitario y el formativo, va a poder gozar realmente de su libertad individual y si no, estará cercenada, lamentablemente, de por vida. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Lacalle. Muchas gracias. Senador Mieres, por favor. La educación en cualquier sociedad humana, antigua, actual, moderna, cumple dos funciones básicas. Socializar en normas y valores a las nuevas generaciones para incluirlas en un tejido social y en una convivencia más o menos armónica, y preparar a las nuevas generaciones para una inserción exitosa en su vida activa laboral. Cuando esas dos cosas se quiebran, y ese es el caso uruguayo, el Uruguay hoy no está construyendo, digamos, esas dos funciones claves que cualquier sistema educativo debe cumplir. Y por eso tenemos los niveles de deserción y de abandono de gurises que se quedan por el camino, los más débiles, por cierto. Acá ya se han dado datos que obviamente son conocidos y que comparto enormemente. El gran desafío es que la educación vuelva a ser el camino de ascenso social, que vuelva a ser el camino que el ciudadano, que los chiquilines, sobre todo los más humildes, los más desposeídos, los más vulnerables, vuelvan a reconocer que por ahí es la salida para encontrar su lugar en el mundo. Y hoy eso no es así. La gran mayoría de los chiquilines de los hogares de nivel socioeconómico más bajo terminan abandonando el sistema educativo y optan por otros caminos alternativos que no tienen nada que ver con lo que de alguna manera es el camino de construcción de ciudadanía, el camino del éxito debido a lo que es los aprendizajes. Y acá hay que hacer una reforma profunda anteayer. Es una cosa tremenda, uno siente un enorme dolor porque van pasando gurises, generaciones de chiquilines que van quedando por el camino. Y los docentes hacen un enorme esfuerzo, hay que decirlo con seriedad y con convicción. Los docentes se rompen el alma en un sistema que está mal definido, que está mal organizado, que está mal estructurado. Lo que se dice sobre la elección de horas que decía Luis es totalmente cierto. Estamos en el mundo del revés. El sistema de elección de horas es perverso. Los mejores docentes le dan clase a los gurises que viven en los contextos sociales más acomodados. Y los docentes que tienen menores puntajes terminan dándole clase a los chiquilines que viven en contextos más críticos. Con lo cual el resultado es la contraria de lo que debe ser la educación. Es la expansión de la desigualdad. Es una cosa tremenda. Es una situación que no puede seguir existiendo. Y tiene que haber un centro educativo que sea una comunidad. Porque para aprender hay que ser alguien. El proceso docente, yo fui docente muchos años, y yo sé que para que la persona aprenda debe sentirse que es alguien, que hay una personalización. Y eso implica una comunidad educativa. Y eso implica transformar los centros educativos en lugares donde efectivamente pueda sentirse el chiquilín, el muchacho, que si falta lo van a buscar, que si no está, se sabe por qué no está, que si tiene un contexto familiar complicado hay que estar más atento, y eso implica estabilidad docente en los centros educativos. Implica actualizar los contenidos, enseñar para cosas que son propias del siglo XXI, porque muchas veces la deserción tiene que ver con que el chiquilín se da cuenta que en realidad lo que aprende poco le va a servir con respecto a las oportunidades de inserción laboral futura. Hay algún estudio hecho al respecto que lo prueba, que en definitiva la deserción no es solo un problema de inequidad estrictamente estructural, sino que también la oferta educativa es una oferta antigua, es una oferta que no se ha actualizado, es irreconocible el Uruguay en materia educativa. Un minuto. Yo no sé si nos damos cuenta de que pasamos de ser una referencia mundial a estar peleando el descenso en la tabla de América Latina. Y eso es realmente
bochornoso y es realmente urgente, porque la igualdad se construye también en que el sistema educativo no solo tiene que ser un igualador de oportunidades, tiene que ser un igualador de resultados, porque efectivamente en el sistema educativo tenemos que lograr universalizar que todos los gurises egresen, y eso es una equidad de resultados. No solo que todos los chiquilines puedan ir al sistema educativo, que puedan triunfar exitosamente en el sistema educativo. Ese es el gran desafío. Gracias. Bien. Ingeniero Martínez, por favor. Bueno, qué bueno la tolerancia en esto del 3-1, ¿no? No, pero aparte, interesante. Yo, por supuesto, cuando venga Bella. Yo creo muy interesante, primero porque uno no puede olvidarse, yo creo que el problema de la crisis de la educación es una crisis también inherente a una crisis estructural que el país ha tenido en los últimos 30, 40 años, y su descenso y su problemática viene hace tiempo. Lo que sí coincidimos todos es que hay factores sociales que han incidido y que inciden muchísimo, sobre todo porque está bien hablar de igualdad de oportunidades, y yo siempre digo, no alcanza la igualdad de oportunidades, es la igualdad de punto de partida, y sin duda la sociedad uruguaya hace muchísimo tiempo. No sé si alguna vez tuvo igualdad de punto de partida, porque obviamente todos sabemos que diferente es nacer en determinados lugares de la República, con determinadas condiciones, en determinados barrios, con determinadas familias, que tuvimos de repente toda la contención familiar y estabilidad, y otra es nacer, pero desde hace 40, 50 o 100 o 90 años, y otra es nacer en otros lugares, en otras condiciones. Yo creo que, sin duda, hoy la educación, siempre la educación es la herramienta liberadora del ser humano, y mucho más en la época que vivimos la era del conocimiento. Ya hace 40, 50 años el mundo dejó de ser el mundo de los recursos naturales para que un país fuera rico. Cada vez más, y ya hace 40, 50 años, aunque no lo hayamos entendido como nación, vale más el conocimiento promedio de la ciudadanía que los recursos naturales más importantes. Y eso no, digamos, como sociedad no lo entendimos. A mí me importa un bledo quién gobernaba o no gobernaba, quién hizo más, quién hizo menos. A tal punto de que lo que eran los recursos que tenía educación no permitían, por ejemplo, que si en aquel momento hubiera todo el mundo querido ir a terminar la enseñanza secundaria, no había liceos y no había capacidad para albergarlos. Por lo tanto, creo que por encima de ver si hoy, digamos, discutamos más o menos, yo creo que hay algunas coincidencias que para mí me prefiero quedar en ellas. Primero, es cierto que debe dolernos que el 38-40% solo de los estudiantes terminen y que la gente, el contexto de las áreas más vulnerables de la sociedad, sean los que no terminen mayoritariamente. Eso es dolorosísimo. A mí me duele como ser humano y como republicano y demócrata, y como hombre que quiere no solo la igualdad de oportunidades, sino la igualdad de punto de partida. Siempre se lo recordé a mis hijas toda la vida. Ustedes acuérdense, ustedes tienen posibilidades que no tienen el 90%, el 95% de los que viven y nacen en este país, y no agarran al Frente Amplio, y sigue pasando ahora todavía en muchos lugares. Entonces lo que hay que hacer objetivamente es encarar algunos temas que implican algunas cosas que se dijeron acá y que podemos coincidir, y que bueno, el estudio y una visión mucho más complexiva de los estudiantes, no solo en carrera curricular, sino también dónde nace, qué tipo de integración familiar tiene, qué nivel de violencia se vive, qué posibilidades, qué accesibilidad. Yo no recorro barrios y asentamientos en Montevideo del interior hace 10, 15 años. Y les aseguro que aún en muchos, donde hoy han mejorado muchísimo, igual estamos lejos de tener las condiciones ideales. Porque no, y también no olvidemos, en 2005 había un 35% de pobreza en Uruguay y había un 4,5% de indigencia. Y yo creo que el gran desafío es de qué forma logramos acompañar a cada gurisa en esa visión global que lo respalde y le permita afrontar globalmente, entendiendo globalmente el problema que vive, de qué forma le permite superar los obstáculos que la sociedad o la realidad le ha puesto en el camino para permitir que puedan terminar el estudio y puedan terminar el estudio secundario y puedan empezar la universidad. Hay algunos datos esperanzadores, que en la universidad, gracias entre otras cosas a que hay mucho más la descentralización de la universidad y la UTEC, pero sobre todo por globalmente que hoy
de los 130.000 estudiantes universitarios, la mitad sean primera persona en la familia que accede a la universidad, es un dato interesantísimo, independientemente de qué partido se tenga. Pero lo que queda claro es que hay que tener algunas cosas que se dijeron acá que coincido, centros educativos mucho más atractivos. Yo cuento lo que vi en la Universidad de Haifa porque me impresionó, las mesas y las sillas eran con ruedas. Se deja de enseñar con esa forma doctoral de un profesor adelante y los alumnos mirando enfrente. Hay cuestiones que nos tienen que llevar, la elección de horas, coincido, estoy de acuerdo, quiero a los mejores en lugares más conflictivos, con más vulnerabilidades. Por lo tanto, prefiero quedarme no con el 3-1, sino con las coincidencias que la tenemos para, en definitiva, dar las posibilidades de una universidad para todos y que iguale, aunque sea un poco, el punto de partida. Bien. Vamos a continuar y vamos a presentar el tercer tema de este conversatorio, que es la fraternidad. Allí se incluyen la integración, la tolerancia y la convivencia en tiempos de la interculturalidad. La fraternidad es el sentimiento profundo y arraigado que se deriva de comprender que todos los seres humanos somos iguales. No es solo solidaridad y camaradería, sino que es unión y comprensión. De allí que la masonería promueva la tolerancia ejercida para hacer más sólidos los lazos de unión entre los semejantes y extinguir los antagonismos de nacionalidad, opiniones, razas e intereses. El orden para esta pregunta, para este tercer tema, mejor dicho, será el siguiente: Luis Lacalle Pou, Pablo Mieres, Ernesto Talvi, Daniel Martínez. Bien, Luis Lacalle Pou. Muchas gracias. Pasé gran parte de mi vida de estudiante de abogacía peleándome contra Hobbes. Hay importantes dirigentes políticos del Uruguay que están a favor de lo que dice Hobbes. Alguno fue presidente de la República. El hombre no es el lobo del hombre. Es una gran mentira. El hombre es un ser social por excelencia para satisfacer sus necesidades más básicas, la procreación, para satisfacer sus necesidades más básicas en grupo, la caza, la pesca, la recolección, y en el mundo moderno derivado en grupos, asociaciones, masonería, partidos políticos, club de fútbol, llámale H. Pero el hombre es un ser social. Y por ende está en su esencia el cuidado de la especie. Si no, ya no estaríamos caminando sobre este mundo. Y a mí me molesta, me indigna, me revela esa frase comúnmente aceptada que habla de una enorme frustración, fracaso e incapacidad de gobernantes y formadores de opinión, que dice que el mundo solo va a tender a ser más violento. Es una falta de respeto a mis hijos, es una falta de respeto a sus hijos y a las futuras generaciones. Yo en mi casa digo que mis hijos son mejores que yo. Y no podemos tener esa maldad con las futuras generaciones de traspasarle que necesariamente sobre sus hombros van a vivir una sociedad más violenta. Y la modernidad, después de la última revolución más importante de la historia, que es la Internet, y la Internet personalizada, que son los celulares, obliga a la humanidad a extralimitar el concepto de fraternidad muy vinculado a la tolerancia. La tolerancia no hace muchos años, yo le digo a mis hijos que hubo un mundo sin celulares, era quizá más simple. Yo había con mucha gente que nunca me iba a cruzar en mi país, ni que hablar con mucha gente de diversos credos, religiones, pensamientos, equipos de fútbol, partidos políticos que los iba a ver, y ni que hablar del punto de vista internacional. El mundo se convirtió en una aldea, es un pañuelo y todos nos cruzamos. Y cuando digo nos cruzamos, obviamente que no me estoy refiriendo a cruzarnos físicamente. Nos cruzamos en esa gran oportunidad que nos da la humanidad, que es las esquinas tecnológicas, las esquinas cibernéticas, donde ha habido un crecimiento exponencial del conocimiento y que muchas veces, al amparo del anonimato, genera linchamientos sociales que después se trasladan a la realidad.
Y allí hay una enorme responsabilidad. Allí hay una enorme responsabilidad, ya no solo de lo que somos nativos digitales, que eso ya nacen con esa sensibilidad especial y tienen un uso más amigable de ese nuevo mundo que convive con nosotros, sino de aquellos que estuvimos acostumbrados a una definición distinta de tolerancia y no la actual del contacto diario. Yo entiendo a la libertad en comunidad. Yo no me siento libre si mi comunidad no está bien. Yo creo que está en la esencia del ser humano no solo su propia libertad, sino aquellos que lo rodean. Como soy muy discutidor, verán, también me he peleado con aquello que dice que mis derechos terminan donde empiezan los derechos de los demás. 1 minuto. Creo que es una concepción de derechos refractarios, cuando en realidad los derechos son complementarios y se potencian a sí mismos. Y eso en el mundo moderno está cada vez más presente. La complementación y la síntesis de los derechos de convivencia no están en delimitar lo de cada uno, sino entrelazar los mismos. Muchas gracias. Senador Mieres. La fraternidad es un valor de una profundidad enorme. Quiere decir que tenemos que considerarnos hermanos, nada más ni nada menos. Y eso significa desarrollar el valor de la tolerancia, del aceptar al otro como es, diferente, con sus valores, con sus virtudes, con sus defectos, con sus necesidades, con sus diferencias. A su vez, la fraternidad procrea solidaridad, porque lleva también necesariamente a que tengamos que buscar la manera de que quienes nos sentimos hermanos podamos vivir una vida digna todos. Y eso implica, aterrizándolo en la vida pública, políticas sociales. El Estado no puede renunciar a su misión, que es ayudar a que esa fraternidad se viva efectivamente entre los ciudadanos. Y eso implica políticas sociales potentes y promocionales, eso sí, potentes y promocionales, porque lo que yo tengo que hacer es ayudar a los más débiles a que salgan adelante. Y el Estado cumple un rol absolutamente inexcusable en lo que significa construir un conjunto de recursos, de acciones, de programas, que lo que buscan es que aquellos excluidos, marginados, que van quedando por el camino, no queden por el camino. Pero la dignidad de eso es que ellos vuelvan a caminar por sí mismos. Y ese es el objetivo de las políticas sociales. Durante muchos años se debatió entre asistencialismo y promoción. El asistencialismo es una mala manera de hacer políticas sociales. El asistencialismo genera dependencia, genera clientelismo y no dignifica al beneficiario. Al revés, lo vuelve alguien que pierde una parte de su dignidad. Por eso el tema no es si hay o no políticas sociales, sino de qué tipo. Y las políticas sociales genuinas, las virtuosas, son aquellas que permiten que la persona que recibe el apoyo vuelva a caminar sola. Esto es, vuelva a andar el camino de la educación, del trabajo, de la responsabilidad, del esfuerzo. Y eso significa una función estatal exigente, no solo dadivosa, sino exigente, que es al fin y al cabo lo que supone actuar como un buen padre de familia. Es decir, ayudar a que los ciudadanos salgan adelante por su propio esfuerzo. El otro componente que a mí me gustaría señalar hoy es que tenemos que ser tolerantes con los diferentes, y en particular con los que están viniendo a vivir a este país. A mí me parece terrible que se empiece a hablar de diferencias, sobre todo para el Uruguay, que somos todos, quien más, quien menos, descendientes de gente que vino de otras tierras, con una mano atrás y otra adelante, a buscar su futuro en esta tierra. No nos hubiera gustado que se los tratara de una manera discriminante. Como tampoco nos gusta hoy que a nuestros parientes y amigos que viven hoy fuera, en otros territorios, en otros países, se los discrimine o se los trate de otra manera. Yo creo que el mandato de nuestra historia, el mandato de nuestra sangre, es que sean bienvenidos los inmigrantes en un país que tiene que ser un país de oportunidades para todos.
Muchas gracias. Ingeniero Martínez. Creo que sin duda la fraternidad, yo en lo personal siempre lo he asociado mucho con la solidaridad humana. Y creo que es algo que la humanidad, primero como seres gregarios, nos implica convivir e integrarnos. Coincido en que hay que mirar de forma optimista, aunque vivimos un mundo complejo, tal vez pareciera en algunas cuestiones que viviéramos uno de esos ciclos que supo tener después de la Revolución Francesa, vinieron los gobiernos de la Santa Alianza y situaciones que hicieron que el hombre, después de haber avanzado, de dar un salto en calidad hacia los mejores valores, diera un salto de retroceso. Y en algunas cosas pareciera, pero yo soy de los que confío en el ser humano y confío en la capacidad del ser humano de hacer prevalecer esos mejores valores. Puede haber que a veces señales religiosas de intolerancia política o donde a veces la ganancia del lucro prevalece sobre, que es lógico, pero prevalece sobre lo que es los mejores valores del ser humano, pareciera que triunfaran, pero tengo la total y absoluta certeza de que debemos justamente trabajar y unirnos la gente de buena fe, que entendemos que desde diferentes tiendas políticas es importante pensar en el colectivo y lo que yo mencionaba hoy, no solo la igualdad de oportunidades, sino colaborar con la igualdad de punto de partida. Yo creo que para mí la fraternidad es el valor humano más importante, el que debe diferenciarnos de cualquier otra raza y de que la evolución de la humanidad ojalá sea siempre para brindar cada vez más oportunidades. Por eso creo que debemos, desde la sociedad, todos los que tenemos algún tipo de responsabilidad, sé que lo hace la masonería y lo destaco, la importancia de buscar promover esa igualdad de oportunidades y ser solidarios. Lo que implica justamente tener un Estado, como me gusta decir, ni grande, ni chico, ni gordo, ni flaco, sino un Estado inteligente, que esté al servicio de brindar las oportunidades y crear y ser el paraguas de los más débiles. Que permita que, bueno, quienes tienen menos posibilidades accedan, que permita, bueno, el desarrollo pleno del ser humano. Y con conductas que, coincido, no deben ser asistencialistas. Yo mencionaba que hace años que recorro asentamientos y barrios. Cada vez que llegaba a un barrio, yo decía algo, siempre lo mismo. No vengo a prometer nada, el clientelismo es el cáncer de la patria, nadie me debe nada, ni nadie debe trabajar políticamente para mí porque yo esté dando una mano. Me parece inmoral. Uno tiene que promover la igualdad de oportunidades y gente con espíritu crítico que se desarrolle con toda su potencialidad. Porque la mayor solidaridad es que cada individuo pueda desarrollarse con sus capacidades, con su espíritu crítico y acceder a las soluciones fundamentales de su vida. Dentro de eso se mencionaba acá algo que me parece muy importante y sé que está en el espíritu de la pregunta o del tema que lo involucra, que es el tema de la llegada del Uruguay nuevamente, después de ser un país de emigración, ahora volvemos, no solo uruguayos que han vuelto, sino un gran número de extranjeros que están viniendo. Yo soy de los que me siento que mi patria es soy uruguayo hasta el tuétano, como la mayor parte de que están acá, vibramos por nuestra selección y nos sentimos orgullosos de la sociedad que tenemos, cosa que destaco, porque cuando viajamos al exterior, todo esto acá que marcamos matices, créanme, todos defendemos al Uruguay a tal punto que a veces en el exterior nos preguntan, pero pará, ¿quién es oposición y quién es gobierno? Y qué bueno que sea así. Pero a su vez, siendo uruguayo hasta el tuétano, creo que tenemos que también ser hombres del planeta Tierra y ser parte de la sociedad humana y por lo tanto abrir con los brazos abiertos a quienes hoy vienen a esta tierra. Bien se decía acá, somos todos, la mayor parte, por supuesto que hay un porcentaje de sangre de pueblos originarios que lamentablemente fueron exterminados en su momento, pero la mayor parte descendemos de los barcos. Algunos no buscando mejores posibilidades, sino con grilletes, cosa que avergüenza a la humanidad y a la historia humana. Pero en definitiva somos todos inmigrantes y que venimos de otros países y logramos conformar una sociedad de tolerancia, de respeto, de debate político civilizado. Imagínense lo que sería en otro país este debate, y tenemos que estar separados por un muro, ¿no? Y que debemos cuidar y respetar. Por lo tanto, yo también llamo
a recibir a esta nueva gente que viene buscando horizontes para poder tener un futuro, a recibirlos con tolerancia, respeto, a entender que en todos los países del mundo, inclusive hasta el punto de vista económico, la inmigración ha permitido el crecimiento económico y el mejor desarrollo. Pero ante todo, desde los valores, recibirlos con los brazos abiertos y darles oportunidades que se integren en esta sociedad. Muchas gracias. Economista Talvi, por favor. Bueno, gracias. La verdad que es una satisfacción inmensa escucharnos porque compartimos los mismos valores esenciales. Los matices son matices, los valores esenciales no están en disputa acá. Y yo estoy de acuerdo con Daniel que eso es algo que nos define como sociedad. Y yo quiero distinguir entre nacionalismo y patriotismo, porque estamos viviendo en nuestra sociedad los primeros pujos nacionalistas, que yo considero peligrosos. El patriotismo es un sentimiento noble, de amor por la tierra en la que uno nació, por el lugar en que uno nació, creció, construyó los afectos, la historia personal, que de alguna manera uno lo define, el escenario en el que si uno no se desenvuelve, siente que no está pisando terreno firme. El nacionalismo es un sentimiento malsano, a diferencia del patriotismo, que es noble, es un sentimiento de rechazo al distinto. De rechazo al distinto. No digo el nacionalismo del Partido Nacional, por supuesto. Perdonen. El nacionalismo del Partido Nacional es, en todos sus términos, el humanismo del que yo estoy hablando, Luis, por supuesto. Habrá que buscarle otro término en Uruguay porque puede dar lugar, de verdad que es algo que tenemos que pensar muy seriamente. A mí me tocó vivir una experiencia, yo diría que casi de laboratorio, cuando fui a hacer el doctorado en economía a Estados Unidos. Me encontré en un pueblo de 10.000 habitantes, en el que todos éramos estudiantes, y 70% de los que allí estábamos veníamos de otras partes del mundo, de Latinoamérica, de África, de Europa, del Medio Oriente. Había todos los colores, todos los sabores, todos los olores, todas las etnias, todas las razas, todas las religiones, y la primera reacción es siempre la reacción tribal, que es de alguna manera el distinto, uno lo siente como lejano, pero esa reacción va mutando rápidamente en curiosidad por conocer qué está detrás de todos esos rituales, de todas esas diferencias aparentes, y uno termina descubriendo que finalmente, y más allá de todas esas apariencias, ante la presión de los exámenes, hasta la 1 de la mañana estudiando en biblioteca, todos nos parecemos. Somos solidarios con nuestros compañeros o egoístas. Hay de todo en la viña del Señor. Pero todos nos parecemos y convivimos en armonía. Yo soy de los que cree que la multiculturalidad y la convivencia en armonía y respeto por el otro, en su diversidad y en sus peculiaridades, no solo es posible, es bienvenida. Al otro no hay que tolerarlo, hay que respetarlo porque nos enriquece, porque nos hace crecer. Y nosotros hablamos de los inmigrantes venezolanos que vienen huyendo de la opresión, de la miseria, de una dictadura militar que tortura, que persigue, que mata. Hay que ver el informe Bachelet. Y ponemos en duda por momentos si los vamos a recibir con los brazos abiertos y con afecto a quienes nos recibieron en su momento, a los exiliados de la dictadura, con los brazos abiertos. Vamos a poner en duda si vamos a tratar como uruguayos y con sus mismos derechos a jóvenes que vienen a trabajar y son
interculturalidad, son venezolanos, hablan en español, tienen nuestra misma religión, nuestra misma costumbre. No estamos ni ahí en el desafío de la multiculturalidad, simplemente tienen música cuando hablan. Y a mí me alegra los oídos. El día que tengamos el desafío de la multiculturalidad, quizás nos demos cuenta que somos una sociedad menos tolerante de lo que creemos. Y creo que los nacionalismos los tenemos que parar en seco. Muchas gracias. La verdad que moderar a un panel con tanto orden y respeto de los tiempos de Augusto, motivo por el cual estamos algo adelantados a los tiempos previstos, así que en un acto de enorme generosidad les vamos a dar 1 minuto más para el cierre final. Van a tener 3 minutos cada uno en el siguiente orden: Pablo Mieres, Daniel Martínez, Ernesto Talvi y Luis Lacalle Pou. Pablo. Este es un país de 3,5 millones de habitantes, con enormes riquezas naturales, con una sociedad que supo ser profundamente integrada, decía Carlos Real de Azúa, una sociedad hiperintegrada, que lamentablemente ahora no lo es, pero que seguramente puede volver a serlo. Es un país que produce alimentos para más de 30 millones de personas. Es un país con una riqueza natural enorme, que no puede ser que no sea capaz de darle una vida digna a todos sus habitantes. Yo quiero dar un mensaje de esperanza. Yo creo que el Uruguay puede ser un Uruguay próspero, puede ser un Uruguay solidario, puede ser un Uruguay igualitario, puede ser un Uruguay fraterno. Y el sistema político, que históricamente en el Uruguay ha sido crucial, porque si algo caracteriza la historia de nuestro país es la importancia de la política y de los partidos que construyen continuidades, de los partidos que construyen programas, propuestas, en seriedad, en profundidad, con responsabilidad. En tiempos revueltos es muy importante el ancla de los partidos que estamos dispuestos a dialogar y a intercambiar, asumiendo que aún en cualquier circunstancia siempre hay cosas que se han hecho bien, otras que no se han hecho y que se deberán hacer, y otras que se hicieron mal y que hay que corregir. Pero sobre esa base, sobre la base de que entre nosotros no hay lugar para la grieta, no hay lugar para la división. Hay barras bravas, las vemos en las redes sociales, pero hay que resistir fuertemente que esos sean y sigan siendo estrictamente minorías. Yo creo en un Uruguay que se puede construir entre todos, un Uruguay del que podamos sentirnos cada día más orgullosos y de un Uruguay que tiene en la gestión de la política el centro de su capacidad de salir adelante. Ingeniero Martínez. Bueno, yo creo que como el Uruguay no hay. Me siento orgulloso de ser uruguayo porque creo que la sociedad uruguaya, partidos políticos, todos, que apartemos los últimos 40, 50 años, la mayor parte de los que estamos acá, he estado en el gobierno, sociedad, sindicatos, movimiento social, religiones, hemos contribuido a ser un hermosísimo país. Yo he tenido oportunidad de trabajar en muchos lugares, casi toda Latinoamérica, monté maquinaria en casi toda Latinoamérica y trabajé por periodo de tiempo en Europa y le aseguro que tenemos razones para estar más que orgullosos de lo que hemos construido como nación. Y en eso unos tienen más, otros tienen menos responsabilidad. Yo creo que es la sociedad uruguaya la que ha construido eso. Por eso a veces me alarma cuando se dividen tanto las aguas. Nos tenemos un poco de hincha de fútbol en eso, ¿no? Pero bueno, pero yo creo que en el fondo lo que pasa y lo que hacemos cuando vamos al exterior, donde todos los representantes de diferentes partidos políticos vamos para el mismo lado y defendemos, nos ponemos del lado de hablar bien del Uruguay, marca una impronta que no podemos perder. Yo creo que esa democracia, esa característica de país se ha basado en una fortísima
altísima institucionalidad que se labró, se construyó ladrillo sobre ladrillo a principios del siglo XX. Luego de 75 años de masacrarnos en los campos de la patria, se logró construir una institucionalidad con el esfuerzo de los partidos que eran en ese momento mayoritarios y el conjunto de la sociedad, porque siempre está la sociedad, no son solo los partidos, contribuyen mucho, pero se construyó con la contribución y el esfuerzo de todos. A veces igual pienso, y creo que esa institucionalidad del sistema político uruguayo se basa justamente en los partidos, pero a veces igual pienso que a veces nos tenemos que hacer una retrospectiva y una crítica del sistema político. Un minuto. Hay veces que me pareciera ser que es tan fuerte esa institucionalidad basada en el sistema político, de que pareciera, a veces, no soy el dueño de la verdad, pero me parece que a veces los partidos que son un instrumento para el fin, que es el conjunto de felicidad del pueblo uruguayo y llegar a las metas que la nación tiene como tal, parece que los partidos se convirtieran en el fin y no en el instrumento. Es algo que creo que tenemos que analizar y mirarnos con profundidad, porque creo que esta hermosa nación construida, que tiene montones de deudas pendientes y temas para solucionar, no tengo ninguna duda, y vamos a tener, porque un país se cambia en mucho tiempo, tal vez lo único que tenga que analizar sea ese aspecto. Pero defendamos la tolerancia, la integración y el mirar juntos al futuro. Muchísimas gracias. Ernesto. Gracias, Jaime. Mi padre llegó al Uruguay después de la guerra, con la vida destruida, buscando un lugar en donde rehacerla. Y llegó a un país de primera de verdad. Un país que hace 3 generaciones estaba en el puesto número 17 en ingreso por habitante en el mundo. Jugábamos en las ligas mayores. Las consignas eran como el Uruguay no hay, la Suiza de América, la tacita de plata. Así nos veíamos a nosotros mismos. Un trabajador uruguayo ganaba 50% más que un español. Y éramos el destino de quienes huían de la opresión, de la miseria, de la persecución, de la guerra. 3 generaciones, nada más. Hoy nos llamamos a nosotros mismos el paisito, en diminutivo. Con ese aire melancólico, tristón, como transmitiendo la idea de que, bueno, somos poquita cosa, pero es el nuestro. Y yo me pregunto dónde quedó ese espíritu vanguardista, ese espíritu transformador, que supo tener este país a principios del siglo pasado, cuando José Valle Ordóñez soñó con la República, con ese país modelo que luego construyó. Estaba en Europa y escribía, sueño con construir allí en el Uruguay un pequeño país modelo. Ese país modelo existió, es al que llegó mi padre. Hoy, un trabajador uruguayo gana la mitad que un español y la frontera del desarrollo nos queda cada vez más lejos. Y nuestros hijos sueñan con irse porque no sienten que puede construir un proyecto de vida afincados en la tierra que los vio nacer. Así que yo soy enormemente optimista respecto del futuro, pero creo que se terminó el país del empate. Como decía Jorge Valle, se terminó el que quiere celeste que no le cueste, se terminó el cambio a la uruguaya. Este es un país en decadencia y la aritmética educativa hace que esa decadencia no se vaya a interrumpir. Así que el próximo gobierno va a tener que ser profundamente transformador y vanguardista porque precisamos un golpe de timón. Estamos ante una coyuntura histórica que nos exige eso como mínimo. Luis. Espero que se cumpla aquello que los últimos eran los primeros. Agradecerle a esta casa habernos permitido poner punto muerto en esta campaña loca que cada uno tenemos, que ya no sabemos ni qué día, ni qué hora, ni qué lugar del país estamos, donde las pulsaciones son bastante más fuertes, donde la sangre corre más rápido, donde a veces estar lejos en la distancia física uno tiende a decir cosas que quizá mirando a los ojos no dice.
me parece una muy buena cosa que nos tengan a medio metro cada uno. Y que de nuevo hablemos de lo principal y que sepamos que todo el resto son medios que deberían de confluir básicamente a una libertad con igualdad y una libertad en la comunidad que hace a la fraternidad. Yo le digo al equipo nuestro siempre, muchachos, si el gobierno termina y los uruguayos son más libres, el gobierno es bueno. Si el gobierno termina y los uruguayos son menos libres, el gobierno fracasó. Con una concepción muy liberal, quizá, que es que a un país y a nuestro país, a nuestra nación, la hicieron grande los uruguayos, de todos los pelos políticos. No lo hicieron grande los gobernantes. Los gobernantes entendieron el deber de su momento y fueron justos, ejercieron la autoridad, porque la autoridad es un poder deber, es un derecho obligación y es una forma profunda de justicia social. Generaron herramientas y generaron oportunidades. Mi nacionalismo, distinto a todos los nacionalismos del mundo, porque está íntimamente basado en la inclusión y en el sentimiento nacional más puro, que como se dijo aquí, se ha construido de un crisol de nacionalidades de todo el mundo. Es un nacionalismo que entiende con optimismo, que una y otra vez, casi a modo de terapia nos hacemos en estos tiempos. La resiliencia nacional está allí vigente. Las bases nacionales del esfuerzo, el trabajo y la dignidad están esperando que venga un gobierno y que de su lugar lo ponga de pie. Muchísimas gracias. Bueno, Les recordamos que en principio, para el próximo 17 de septiembre estaría convocado el segundo conversatorio republicano. Los candidatos piensan a Uruguay. Obviamente la Gran Logia de la Masonería va a convocar al resto de los candidatos y también a la opinión pública para que nos acompañen. bien, y ahora para finalizar, por supuesto que agradecerles a todos los candidatos. Vamos a llamar a las autoridades de la Gran Logia de la Masonería del Uruguay, al gran maestro José Garchitorena, quien se hace presente, para hacerles entrega de un recordatorio de esta instancia a cada uno de los candidatos. Talvi. En testimonio de nuestro agradecimiento, para Mieles, haber aceptado la invitación a reflexionar a propósito de los principios, valores e ideales que hacen a la República y a la patria y que de alguna manera tienen que ser el sustento y contexto de esta campaña y sobre todo del gobierno por venir. Un recuerdo para ti, Ernesto. Gracias. Muchas gracias. Palabras de nuestro venerable gran maestro, creo que hemos dado un paso Que lo prenda, que lo prenda. hacia el futuro de nuestra comunidad. Bueno, agradecerles en nombre de toda la masonería el habernos brindado esta charla muy, pero muy interesante. Gracias, muchísimas gracias. En nombre de todos, el pueblo uruguayo, a todos. Y en el nombre de Tatiana y mío, muchas gracias a la masonería por habernos elegido para acompañarlos. Buenas noches a todos. Buenas Gracias. noches.